El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 8. Con el Eterno todo y sin él nada. En su viaje, Jacob, de camino a la casa de su madre, llegando la noche paró a descansar y se durmió con una piedra como cabecera. Allí, solo e indefenso bajo la bóveda celeste, le di un sueño. Le mostré una escalera que tocando tierra y apoyándose en ella llegaba hasta los cielos, y mis ángeles subían y bajaban por ella. Él alzó sus ojos hasta el fin de la escalera, y allí estaba yo, y me presenté ante él diciendo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente, y tu simiente será como el polvo de la tierra, y su anchura de este a oeste y de norte a sur será, y todas las familias de toda la tierra serán en ti benditas, y en tu simiente, pues he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que esto sea cumplido, como te he dicho. Así, al despertar Jacob de aquel sueño tan revelador y confirmador que le di, se regocijó en gran manera, pues entendió que yo estaba allí con él en aquel lugar, y él no lo había sabido. Así mi temor cayó sobre él y exclamó: Aquí ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo. Así muy temprano de mañana se levantó, y tomando su piedra que había usado como cabecera, la puso por columna y derramó aceite sobre ella, y le puso por nombre a aquel lugar Betel. E hizo Jacob voto conmigo, y me declaró: Si vas conmigo, y me guardas en este viaje a donde voy, y me sustentas con pan para comer, y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, tú serás mi Dios, y esta piedra que he levantado por columna en este lugar será casa para ti, y de todo lo que tú me des, el diezmo será para ti. Así mi siervo Jacob prosiguió su camino y llegó a tierra de los orientales, y alzó sus ojos y vio un pozo, con una enorme piedra sobre él, y 3 rebaños de ovejas allí cerca, y se acercó Jacob y les preguntó de dónde eran, y ellos les respondieron: De Harán somos. Y les preguntó mi siervo Jacob por Labán si le conocían, y le respondieron afirmativamente. Y preguntó mi siervo Jacob: ¿Él tiene paz? Y ellos le respondieron: Paz. Y he aquí llega Raquel su hija, la cual pastorea su rebaño. Y conociendo Jacob de este oficio se asombró, de que el día aún no declinaba, y les orientó a dar agua a sus rebaños e ir nuevamente a pastar. Mas éstos respondieron: No podemos, pues todos debemos estar aquí para dar agua a nuestros rebaños, pues así removida la grande piedra, todos la utilizan para saciar la sed. Así llegó Raquel mientras hablaban, y Jacob le vio, y rápidamente removió la piedra, y dio agua al rebaño de Labán, hermano de su madre. Besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y revelándole que él era Jacob, hijo de Rebeca, hermana de su padre, Raquel corrió a dar las buenas nuevas a su padre. Así Labán, al oír esto, corrió a recibirlo, lo besó y abrazó y le llevó a su casa, y Jacob, mi siervo, contó a él allí todas las cosas. Labán, emocionado, estuvo con él 1 mes, poniéndose al día en todas las cosas. Jacob. Mi siervo meditaba día tras día en el sueño que le di, y con fe se aferraba a la promesa que me hizo. Yo me rebelé para que él pudiera entender que no hay bendición en las posesiones o bienes terrenales, sino que la bendición viene solo de arriba, de mí, y a quien me honra sobre éste, la deposito. Como la enorme escalera une el cielo con la tierra, así soy yo, uniendo por mí mismo ambos mundos. Yo soy la gran puerta, nadie llega al Padre si no es por mí. En el mundo pasajero los hombres son exaltados por sus bienes, riquezas y elocuencia, mas en mi reino esto no es de ningún valor. Allí solo se valora la humildad, la fe y el hacer lo correcto en honra a mi ley de gobierno. Allí es grande el que da, y no de lo que les sobra, sino de lo que les es útil. Allí
el pobre aferrado a mí es el más grande y el que da todo lo que tiene por mis hijos y mi causa. Este será el primero. Esta era la grande lección de fe que debía aprender mi siervo Jacob, pues al nacer en lugar próspero y bendecido, por causada el pacto que hice con Abraham, su padre, y luego con Isaac, su progenitor, él pensaba que su vida en ese aspecto estaba resuelto, y aunque no se vanagloriaba de esto como su hermano Esaú, en cierta forma pensaba que su vida en ese aspecto no sería preocupante para él, mas los que afirman los pies en cada peldaño de la gran escalera deben aprender a abandonar todo estorbo, y mientras más suben, más y más carga deben dejar atrás. Pues en lo que posee el hombre no hay salvación, sino solo en mí. Muchos esto no lo comprenden, y aferrándose a lo material y ventajas mundanales, me desprecian a mí, la perla de gran precio, y esto les costará la vida eterna a muchos que profesan el conocerme y servirme. Yo soy quien conecta al mortal con el inmortal. Yo soy el camino por donde todo el que quiere ser partícipe de mi reino debe andar. Yo observo el camino de los hombres para ver quién me honra y quién me desecha. El cielo para el mortal es distante, pero no es así. Mi reino está cerca de vosotros y desde allí yo velo, cuido y bendigo a mis hijos que me obedecen, buscándome de todo corazón. Cualquiera que desea seguirme con todo su corazón puede subir por la gran escalera. Solo basta entrar y dejar todo por mí, y así yo le recompensaré con gran galardón. Y esto fue lo que le mostré a mi siervo Jacob, y él se gozó en esto. Labán acordó con mi siervo Jacob que por su trabajo le daría salario, aunque fuera hijo de su hermana. Jacob conoció las hijas de su pariente y amó a Raquel, pues, aunque la mayor Lea era de ojos tiernos, Raquel era hermosa en todo aspecto físico, y Jacob quedó prendado de ella. Así Jacob declaró a su tío que trabajaría 7 años para él, por Raquel, y su tío convino con esto, y así trabajando arduamente con gran gozo y alegría por la mujer que amaba, el tiempo le pasó muy rápido, y pidió a Raquel como su mujer por el pago de aquellos 7 años, en los cuales su tío prosperó grandemente a causa de la bendición que yo puse sobre mi siervo Jacob. Así convinieron, y llegando el día del banquete, su tío Labán tomó la mayor de sus hijas, Lea, y la trajo a Jacob con artimañas, sin que él le notase, y al pasar la noche y llegar el día, he aquí Lea en el lecho de Jacob. Y Jacob se sorprendió en gran manera, y Jacob corrió a reclamar a su tío por esta traición engañosa. Así su tío Labán le declaró que la costumbre era que siempre la mayor debía casarse primero, para luego dar el paso del matrimonio a la menor, y que no se preocupase, pues al pasar la semana de nupcias con la mayor, le entregaría a la menor por el convenio de trabajar 7 años más por Raquel. Los pensamientos de Jacob se turbaron. Él no quería 2 esposas. Él conocía la historia de su abuelo Abraham y el dolor que hubo en su casa a causa de Agar, la egipcia, y con su hijo Ismael. Y aunque Agar no era legítima esposa de mi siervo, Abraham se portaba como tal, con gran insolencia. Mas mi siervo Jacob no había sido recto en su casa y había tomado para sí lo que no era suyo, se valió del desprecio de su hermano, Esaú, por la primogenitura, en un momento de vulnerabilidad, y con algo material como el alimento le compró la primogenitura a su hermano. Aunque Jacob no entendía toda la gravedad de esto en aquel entonces, él se arrepintió. Pero ahora, ante este suceso en su vida, aprendió bien la lección de su error y vivía arrepentido y humillado ante Minasi, que cumplido el plazo, recibió a Raquel, y Labán, su tío, dio por sierva a Lea, a Silpa, y a Raquel dio por sierva a Bila. Y Jacob amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a su tío Labán 7 años más por Raquel, a quien él más amaba.
Mas yo veía a Lea triste a causa de la indiferencia de su esposo para con ella, y abrí su matriz y di primogénito a Jacob a través de ella. Y así 4 hijos varones le concedí a través de Lea la despreciada. Y Raquel, llena de envidia, altercaba con su marido a causa de los hijos que había dado a luz su hermana. Así Raquel, en desespero, trajo a Jacob su marido, a Bilha, su sierva, y Jacob, por amor a su esposa, y viendo su aflicción e envidia por no tener hijos, se dio al sentimentalismo, la fuerza y la complacencia de su esposa Raquel. Y entró a Bilha, y ésta concibió, y se alegró Raquel en gran manera. Mas su alegría duró poco, pues el niño dependía de su madre para el alimento, cosa que ella no podía darle. Así a través de la sierva le nació otro segundo hijo. Y así Lea, aún favorecida con 4 hijos varones, no contenta con esto, se dejó llevar por el orgullo, la complacencia y el sentimentalismo, y usó la fuerza de su poder sobre su sierva Zilpa, y la entregó a Jacob para así tener hijos a través de ella, como su hermana Raquel. Así Zilpa concibió y dio a luz un hijo varón a Jacob, y concibió otra vez Zilpa, y le nació otro hijo, y así Jacob le nacieron hijos entre contiendas y gran aflicción de espíritu. Jacob, en su preferencia por Raquel, dejaba de un lado a Lea, y el hijo mayor de ésta un día en el campo halló mandrágoras, y las trajo a su madre Lea, y viendo Raquel, esto convino con su hermana Lea, que, por las mandrágoras de su hijo, si se las daba, Jacob pasaría esa noche con ella, así como cualquier cosa alquilable. Lea pagó por una noche con su esposo Jacob, siendo que Raquel gozaba de gran codicia por su hermana Lea, y se aferraba a que, por ella misma, podía lograr darle hijos a su marido. Y yo vi y oí la aflicción de Lea, y dio otro hijo a Jacob, el 5.º hijo, y pasado el tiempo concibió nuevamente, y otro hijo le fue concedido. Así concibió nuevamente, y le di una hija, para gozo de aquella familia, y para enternecer el corazón de Jacob por Lea su esposa. Y así Raquel sufría a causa de todas estas cosas. Pero me buscó, y yo le oí, y abrí su matriz, y ésta concibió, y le nació un varón, y le llamo José, que significa, añádame, Dios otro hijo. Así Jacob, viendo la felicidad de su amada esposa, quiso con gran deseo volver a la tierra de su padre. Así hizo petición a su suegro de dejarlo ir con toda su casa y lo que poseía. Mas su suegro y tío Labán no quería dejarle ir, y convino con él de que trabajara para él por salario, ya no más por sus hijas, sino para él y su casa, pues Labán sabía que había recibido bendición a causa de mi siervo Jacob. Y convino Jacob en poner precio de ganancia a Labán su suegro, y le declaró y le dijo: Yo separaré de todo el rebaño las manchadas y pintas de las ovejas y de las cabras, las de color oscuro, y las pintas serán mías. Así cuando pasare el tiempo, y llegare el día de mi paga, todas las que no fueren pintas y manchadas de las cabras, y color oscuro de las ovejas, no serán mías. Y si hallares de otra forma en mi poder, se me contará como robo. Y le pareció a Labán bien el convenio, ya que las pinta y manchadas y de color oscuro eran mínimas. Mas aún así Labán, en su astucia y avaricia, apartó para con sus hijos todas las cabras pintas y manchadas, y todo lo que poseía algo de blanco, y toda oveja oscura, y las retiró de Jacob, a 3 días de distancia. Así viendo esto Jacob se angustió, y clamó a mí, y yo envié mensaje a él en sueños, y les di instrucciones de qué hacer, para engrandecerlo a causa de la opresión que le ejercía su suegro sobre él y su descendencia. E hizo Jacob como le indiqué, y así traspasé el rebaño de Labán su suegro a sus manos, y le hice próspero en gran manera. Y así apartaba Jacob su rebaño sobre el de Labán su suegro, y así levanté ante todos a mi siervo Jacob.
porque a pesar de las penurias en el interior de su casa, él se mantenía fiel y sumiso a mí, y cada dificultad con su suegro, esposas e hijos, lo veía como una grande elección de vida que debía enfrentar en humildad, a causa de los engaños que había cometido en la casa de su padre. Mas ante la vital lección de abnegación y paciencia se aferraba a mí, y yo le bendecí en demasía. Así la envidia se acrecentó en la casa de Labán y sus hijos, por causa de la prosperidad de Jacob, mi siervo. Y Labán ya no tenía buen semblante para con Jacob, pues donde existe la envidia, que es causada por el maligno, éste desfigura el alma y el semblante, y las palabras lo demuestran. Mas yo, conociendo el fin desde el principio, le había ya declarado a mi siervo Jacob que se volviera a la tierra de sus padres, y le prometí estar con él. Así Jacob avisó a sus esposas donde él pastaba su rebaño, lo que yo le indiqué, y todo lo que acontecía con Labán, su suegro, y les aseguró que yo estaría con él. Le hizo el recuento de todo lo que bien había servido a su padre, y cómo le había engañado y cambiado varias veces su salario, pero les recalcó que a pesar de eso, yo le había bendecido, y como yo envié mensaje a él para traspasar el rebaño de su padre a sus manos. Y Raquel y Lea convinieron con Jacob, a causa de la opresión que su padre Labán hacía sobre ellos. Y así Jacob puso en marcha su partida con todo lo que era suyo, aprovechando el tiempo de la trasquila que Labán hacía a sus rebaños. Así Raquel, siempre pendiente a lo material, robó los ídolos de su padre y los llevó con ella, sin su marido Jacob saberlo. Y se puso Jacob y toda su casa, esposas e hijos siervos y siervas y todo su rebaño de camino a las tierras de su padre. Así salió huyendo Jacob de su suegro Labán, a causa de la gran opresión y el gran engaño que vivió con él por muchos años. Y así fue avisado Labán, al tercer día de la ida de Jacob, que había huido con todo lo que poseía. Y Labán tomó a sus hermanos y los siguió por 7 días. Mas yo le aparecí en sueños y le indiqué de guardarse de hablarle a Jacob descomedidamente. Así en la mañana Labán alzó sus ojos y vio las tiendas de Jacob en el monte de Galaad. Y llegó Labán, y con voz tenue y lisonjera y grande sentimentalismo, le dijo a Jacob que porque había huido llevándose, así como prisioneras a sus hijas, que porque no se lo declaró para despedirlo con gran banquete, que no le había permitido besar y despedir a sus hijas. Así Jacob, sabiendo de su engaño, quedaba allí escuchando callado, orando a mí en secreto. Mas luego de tal discurso falso, Labán le declaró a mi siervo Jacob que yo le había aparecido en sueños y le advertí que no hablara mal a él. Pero añadió con todo esto: ¿Por qué me robaste mis dioses? Jacob, luego de explicarle por qué se fue sin avisarle, al escuchar lo que su suegro le declaraba del hurto de sus dioses paganos, le declaró que en posesión de quien los encontrara no viviría. Así Jacob, como mi siervo, declaró sentencias sobre su amada esposa, sin saber que ella era quien los había hurtado, pues yo honro las palabras de bendición o de maldición de aquellos que me son fieles y me obedecen. Así su suegro Labán registró todas las tiendas, y Raquel sintió temor por lo que había hecho, y lo que declaró Jacob, su marido, y puso los ídolos de su padre en una albarda de camello, y se sentó sobre ellos, y le declaró a su padre que le perdonara por no levantarse, pues estaba en la costumbre de las mujeres. Así, Labán buscó en todo lugar, y no los encontró. Jacob se disgustó mucho con su suegro a causa de esto, y les reclamó, pero con verdad y justicia, y le recordó los 20 años que estuvo en su casa, y nunca le faltó nada, y aún lo que arrebataban las fieras, que no era su culpa, se lo pagaba. Le recordó el pago por sus 2 hijas, y cómo le cambió el salario 10 veces.
para siempre buscar su mal y el lucrarse a sus expensas, y terminó diciéndole que si no fuera por mí, el Dios de su padre seguramente lo enviaría con las manos vacías. Labán le contestó diciendo que sus hijas eran de él y también sus hijos y todo el rebaño, mas que podría hacer él en contra de ellas y sobre todo contra mí, el Dios de Jacob. Así que resignándose de muy mala gana en esto, hizo alianza con Jacob y tomaron una piedra y la pusieron de columna por testimonio y comieron allí. Y dijo, Labán, que Jehová sea entre tú y yo por testigos, si tomas otras mujeres y afligieres a mis hijas. Que esta columna sea por testigo, que yo no pasaré de aquí contra ti, ni tú contra mí, y que el Dios de Abraham y el Dios de Nachor juzgue entre nosotros. Así convinieron él y Jacob, y pusieron por límite entre ellos aquella columna, y Jacob juró en mi nombre, y ofreció sacrificio a mí. Y así pasaron allí la noche, y levantándose muy de mañana, Labán se despidió de sus hijos e hijas, los bendijo, y partió Labán a su lugar. Así liberé yo a Jacob de su suegro Labán, un incircunciso pagano, que había escuchado de mí, mas no me conocía. Así mi siervo Jacob siguió su camino con toda su casa y lo que poseía, y mis ángeles salieron al encuentro de mi siervo Jacob, porque Jacob pensaba que la prueba más difícil le había dejado. Mas el temor se apoderó de él, a causa de la cercanía con su hermano Esaú, a quien por 2 veces había engañado, y éste rogaba a mí por protección. Y yo le abrí los ojos para que viera mi séquito angelical alrededor de toda su casa. Así Jacob exclamó, «Campamento de Jehová es este», y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob se humilló más ante mí y agradecía ver aquella comitiva celestial, que yo ponía a su disposición para detener el mal, que su hermano de tiempo tramaba contra él. Así resolvió Jacob enviar aviso a su hermano delante de sí, para anunciar su llegada. Pero los mensajeros que fueron con él volvieron rápido trayendo nuevas a Jacob, de que su hermano venía a él. Con un ejército dividió 400 hombres. Jacob se turbó y dividió su casa en 2 campamentos, y todo lo que poseía. Así, usando su propia estrategia para liberarse, se empeñó en esto, y olvidó el que yo le mostré mi séquito angelical, en pro de su protección y su casa. Así clamó Jacob a mí, con gran llanto y desespero, para que le liberase de la mano de su hermano Esaú, a él y a toda su casa. Me recordó mi promesa para con él, y tomó presente para su hermano Esaú de lo mejor que tenía, y envió a sus siervos a su encuentro, y le encomendó qué decir. Así mandó por parte sus presentes, y así otra vez con sus propias fuerzas pensó en aplacar la ira de su hermano Esaú. Y Jacob dividió a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y lo que poseían y sus hijos, y se alejó de ellos y en ruego y lucha ante mí durante la noche. Me le aparecí y éste luchó conmigo para que yo no le dejase. Por medio de tal humillación y búsqueda de mi siervo Jacob hacia mí, fue que yo me presenté visible ante él. Pues yo y mis ángeles luchamos en el mundo oscuro, las recias batallas por mis hijos verdaderos. Él se aferró a mí, no solo con sus fuerzas, sino por medio de la fe, en las promesas que yo le había dicho, y yo no dejo de a un lado al que así se aferra a mí. Pues siempre habrá victoria cuando el yo del mortal es rendido ante mí. Más ante mi llegada, él no me reconoció y pensó que yo era su enemigo y contendió conmigo, mientras tenía fuerzas. Pero cuando entregó totalmente su vida en mí, se percató que yo no era su enemigo, sino que estaba allí ante él y que lo libraría con gran ternura y amor, pero con brazo firme. Yo soy el que peleó las luchas de mis hijos y venzo sus batallas por amor a ellos y por su confianza plena en mí, como su única y segura salvaguardia.
Allí, confesando cada uno de sus pecados que recordaba y que yo le recordaba, él se entregó en alma y cuerpo a mí. Solo se gana el llegar a mi reino con una real lucha de vencer el mortal la suficiencia propia y desterrarla de su ser, para que yo pueda entrar en él y así liberarle y bendecirle, como es mi deseo para con aquellos que me aman y me temen. Toda comprensión y conciencia mortal puede fracasar si la voluntad humana no es sometida a mí y se pone en acción por sí misma. Jacob, mi siervo, me lo entregó todo, no se reservó nada para sí. Luchó contra sí mismo por morir a sus expectativas, a sus propias fuerzas, a su propia resolución, y quebrantado completamente, en mí, la firme roca, resolvió no vivir más para sus deseos y planes que solo le habían acarreado sufrimiento y gran dolor, sino que tirado en mis brazos, experimentó la paz y la consolación de su alma. Así todo el que quiere vencer hoy y ahora, para estar listo ante la prueba final, debe hacer esto con esfuerzo constante y decisivo, con perseverante determinación y con gran convencimiento de espíritu por el poder de la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Jacob estuvo con temor y grandiosa angustia, mientras se valió por sus propias fuerzas, y así con ese actuar, comenzó su lucha conmigo. Mas mientras luchaba pudo comprender que no importaría su esfuerzo por él mismo, no podría ser liberado. Allí sus ojos fueron abiertos, y me vio cara a cara, y allí ante su humillación total a mí, fueron perdonados sus múltiples pecados. El mortal debe entender que su corazón es perverso e inclinado al mal, y se le debe violentar a éste, a estar sujeto a los designios divinos. Por eso es declarado que el cielo sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. No puede haber indecisión en la mente, ni en el corazón del que me busca. No debe haber dualidad de pensamiento. No debe haber conveniencia propia, ni temor, ni vergüenza de mí y mis palabras. Una confianza y entrega real, hecha fuera de todo temor e incredulidad. A estos que venzan así de tal forma, yo les abriré los ojos y verá mi fortaleza ante ellos, y serán librados de la hora de angustia que sobrecogerá al mundo entero. Muy pronto. Jacob entendió esto, y al su ser estar en armonía conmigo, le hablé y le probé diciéndole, «Déjame ir, porque raya el alba». Pero él asido de mí, con las fuerzas que le quedaban en completa decisión y convicción, exclamó, «No te soltaré hasta que me bendigas». Allí le volví a hablar y le pregunté por su nombre, no porque no lo supiese, sino para que él mismo entendiese que yo conozco todo, hasta lo más íntimo de mis criaturas, y él supiera que a mí me importa hasta su nombre terrenal, que todo lo que es referente a la raza humana es importante y valioso para mí. Por esta razón conozco y me intereso hasta saber cuántos cabellos están sobre la cabeza de mis hijos. Así él me contestó, que Jacob era su nombre, y allí no solo surgió la transformación de su ser, sino el cambio de su nombre. Ahora le llame Israel, diciéndole, porque has luchado como príncipe conmigo y con los hombres, y has vencido. Estas palabras muchas veces no se comprenden, pues en este nombre representativo está toda su descendencia hasta el final del tiempo, y todos los que luchen como él en el tiempo de angustia serán vencedores en mí. No todos contenderán conmigo como sucedió con Jacob, que me vio cara a cara, mas por la fe me verán, y sabrán que yo estaré ahí con ellos. Mas todos, al ser probados individualmente, solos, como Jacob fue probado en su extrema angustia, tendrán la certeza que yo no les abandonaré, ni les desampararé. Así Jacob, antes de ser cambiado su nombre, tuve que desencajar su muslo para que me soltase, y aún seguía aferrado a mí. Los que vencerán se aferrarán a mí ante toda adversidad, dolor
angustia y sufrimiento. Para estos lo más importante es estar a cuentas conmigo y ser aceptados por mí. Su único temor será el deshonrarme y que yo me aparté de ellos. No temerán por su vida, pues ésta quedará en último plano en sus vidas, y yo me glorificaré en ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios por siempre. Así, luego de bendecirlo, Israel preguntó mi nombre, y allí le contesté: ¿por qué preguntas mi nombre? Si tú sabes quién soy. Así partí, y Jacob llamó aquel lugar Peniel, diciendo: aquí vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salió el sol, saliendo de Peniel, e Israel cojeaba a causa del toque que le di, y por señal y testimonio ante todos, de que yo había estado con él, y por recordatorio a sí mismo. Y de camino alzó sus ojos, y vio a Esaú su hermano, y los que con él venían, y tomó a sus esposas y hijos de éstas, y las siervas y los hijos de éstas, y las repartió, y puso orden en ellos. Sus siervos primero, luego a Lea, y de último Raquel, y sus hijos de éstas. Y él las encabezó delante de ellos, y se inclinó delante de Esaú, su hermano, 7 veces, hasta que llegó a él. Y Esaú, al ver esto, corrió al encuentro de su hermano, y le abrazó, y lo besó, y ambos lloraron. Allí vio y entendió Israel y toda su casa que yo le había liberado de la furia de su hermano Esaú. Allí Israel le presentó su casa y todo lo que poseía, y le contó cómo el Dios de su padre le había prosperado. Y Esaú también prosperó. Rehusaba los presentes de Israel, mas éste insistió. Él los aceptó, y le convidó Esaú a ir con él, mas Israel le pidió ir a su paso, por causa de los niños y su tierno rebaño. Y Esaú le contó a Israel su hermano que Dios, el Dios de su padre, le había parecido, y le reprendió y le sentenció a causa de los planes que él traía para con él. Así me alabó Israel por mi protección para con él, y se despidieron cada uno a su lugar, Esaú a Seir e Israel a Sucot. Israel se asentó, él y su casa cerca de la ciudad de Siquem en Canaán, y acampó allí, y compró heredad de mano del padre de Siquem, y levantó allí altar a mí, y me glorificó él y toda su casa, y llamó a aquel lugar el poderoso Dios de Israel. Mes 2, tiempo del Eterno, 02 del mes 5, 2025, día 8.